Per la mesma dòmina na que Caruso gravava les sos napolitanes, Carlos Gardel facía otro tanto con los sos tangos y el gaitero Gibardón popularizaba les sos asturianaes. Con esta coordenada espaciotemporal, que pon la tradición asturiana en sintonía col resto de les músiques del mundo, acaba de inaugurarse una exposición en el Teatro Campamor que, tal y como nos explica Ismael González Arias, apunta derecho en el alma de un pueblo. Pues hasta finales del siglo XIX la música de cada rincón del mundo y la música exclusivamente de ese rincón del mundo. Da lo mismo que falemos de la música que suenan los chigres y los bares de Buenos Aires o Montevideo, de Atenas o de cualquier romería de aquí de Asturias. Pero en ese final del siglo XIX y primeros del XX, en el escaso margen de tiempo de 20-25 años, surgen los medios de reproducción como el cilindro de Edison o como el fonógrafo y la radio por último. Y esto va a trastocar todo lo que se venía haciendo hasta ese momento de música tradicional. La música deja de ser la música de ese rincón del mundo para pasar a ser músicas del mundo entero. A finales del siglo XIX y a primeros del XX estamos asistiendo a lo que lle el final del periodo del romanticismo. Y estamos también en el apogeo de lo que se va a llamar en toda Europa el nacionalismo musical. El nacionalismo musical redefine el concepto de las músicas tradicionales, ya que una serie de compositores agarren estas músicas y conviértenles de alguna forma en músicas cultes. Eso fue lo que ocurrió en Asturias de primeros del siglo XX, en la que compositores como Baldomero Fernández, Víctor Sáenz, La Bandera y también Torner convierten esas músicas tradicionales en lo que van a ser los grandes éxitos de primeros de siglo, porque las grandes voces de la tonada van a incorporar al su repertorio estos cantares y van a acabar convirtiéndose en los grandes clásicos que todavía ahora se siguen interpretando. Como todos los grandes géneros musicales del mundo, la asturianada también tiene su propia galería de la fama, que nosotros, en el caso de la exposición, llamámoslo con el nombre inglés de Hall of Fame, conocido de todo el mundo, porque nosotros escogimos para este Hall of Fame a 25 nombres. De todas formas, al final de la exposición existe una galería mucho más amplia de nombres, con lo que cualquiera de los visitantes de la exposición puede componer su propia galería de la fama. Yo creo que estos 25 nombres son suficientes como para dar una visión de lo que fuera la tonada a primeros del siglo XX y también para entender un poco el fenómeno de que esta gente se lo siga considerando clásicos. De la misma forma que en la exposición tenemos una galería dedicada a las grandes voces de primeros del siglo XX, que y las voces que hoy todavía seguimos considerando clásicas, no podíamos dejar de dedicar también un panel a las grandes voces de primeros del siglo XXI, apostando por esas voces y teniendo en cuenta que ellos y sobre ellos va a estar el futuro de la asturianada en los próximos 20, 30, 40 o 50 años.